Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente con ustedes. Nuevamente les traemos un estudio más de nuestra serie La Reforma. En este título, El pueblo de Dios. Primer punto es los orígenes del pueblo. La base, hombres creyentes. Juan 1:12, Marcos 12, del 24 al 27, Hebreos 11, del 1 al 40. El título: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Los judíos o los cristianos? ¿O ambos? Primer punto: la interpretación judía, la correcta, de acuerdo con Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Los judíos tenían la interpretación de la resurrección como un privilegio de salvación para ellos, porque hay que recordar que a ellos se les había encomendado las escrituras, los pactos y todo lo que tenía que ver con Dios. Esto hacía que ellos pensaran que ellos se suscitarían con Dios, no importando la situación de sus vidas. Segundo punto: la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 12, del versículo 18 al 27, la Biblia declara que vinieron los saduceos a Jesucristo y le declaran que ha habido una mujer que su esposo se murió. La ley declaraba que el hermano podía casarse con ella para mantener el nombre del esposo original. Pero le declaran que luego se murió el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Y le preguntan, bueno, en la resurrección, cuando todos resuciten, hay que recordar que ellos tenían la doctrina de la resurrección. ¿De quién será esposa? Entonces el Señor Jesucristo les contesta y les dice, comenzando desde el versículo 25, les dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, serán con los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como les habló, diciendo en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En otras palabras, la resurrección para salvación no era exclusiva únicamente para los judíos, sino era únicamente para los creyentes. Vamos con el punto número 3, la interpretación de Pablo. Los judíos cristianos mantenían una falsa interpretación de quién era el verdadero pueblo de Dios. Los judíos pensaban que ser descendientes de Abraham los convertía en hijos de Dios o pueblo de Dios. Pablo les contesta: no, eso no es así. Y escribiendo en el libro a los Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 28 y 29, dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En otras palabras,
Los creyentes, el pueblo de Dios, como dijimos al principio, es aquel el cual obedece, cree en el mandato de nuestro Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Punto 4. Pablo enseña que el pueblo de Dios es aquel que cree, confía y obedece a Dios y su palabra. Comienza con los antiguos creyentes, en Hebreos 11 del 1 al 40. Dice así, comenzando desde el primer creyente en Dios. Recuerden, el primer creyente. Dice, comenzando del capítulo 11 de Hebreos, versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. En el capítulo 11, el apóstol comienza a dar una serie de nombres de los creyentes, porque son los grandes de la fe. En otras palabras, la fe en Dios no es perteneciente a la iglesia únicamente. El pueblo de Dios no comienza con la iglesia. El pueblo de Dios viene desde el principio. Y aquí podemos probar que Abel fue el primer creyente y el resto de la lista que nos enseña Hebreos 11. La iglesia no comienza en los hechos. La iglesia comienza desde el Antiguo Testamento, porque iglesia es congregación, y congregación, pueblo de Dios, y pueblo de Dios, hijos de Dios. Comienza entonces el pueblo de Dios desde el principio. La iglesia, que viene a ser un conjunto de personas judías y no judías. En otras palabras, los no judíos fueron injertados al pueblo de Dios. Punto 5. Pablo muestra el ejemplo de Abraham. En el punto 4 vimos en Hebreos la lista de todos los creyentes. Pero Dios tenía un plan mundial. Y para poder llevar a cabo el plan mundial de la salvación del mundo, de acuerdo a Juan 3:16, necesitaba primeramente llevar a cabo, proveer un pueblo especial. Y para este propósito, escoge a Abraham. Abraham era un creyente del Señor. Y vemos que en Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al 4, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dando a entender que el plan de Dios tendría que ser para poder salvar al mundo, el cual había dado su inicio de perdición a través de nuestro padre Abraham.